Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Salud Disruptiva, el podcast en el que hablamos de salud de una perspectiva un poco más innovadora y diferente. Mi nombre es David y soy su host. El día de hoy tengo a una invitada espectacular para presentarles. No solamente es mi mejor amiga, pero también tiene un CV increíble que les voy a contar en un ratito. Muchísimas gracias, Majo, por venir el día de hoy. Creo que siempre la mejor persona para que se presente a sí misma, pues de esa persona. Entonces, Majo, cuéntanos un poquito quién eres. Vale, primero, gracias por darme el espacio para estar aquí. Siempre es una fantasía hacer cosas contigo, poder compartir espacios y procurar seguir haciendo impacto a donde sea que vayamos y junto desde mis cosas favoritas. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Espero que igual lo que podamos conversar hoy sea, no sé si les cambie la vida, pero al menos espero que les quede resonando. Y si hay algo en lo que después podamos conversar, trabajar o solamente crear juntos, me encantaría que este sea un inicio. Creo que eso es parte de lo que yo quiero empezar diciendo de mí. Em, Siento que a través de la vida siempre tratamos de encasillar a las personas, a veces a través de sus CVs, que, a ver, puede ser impresionante. Antes estaba... Es impresionante. Pero sí, pero esa es la cosa. A veces vamos y nos fijamos en algo que siento que sí es parte de quizás lo que la persona sabe, quizás lo que la persona estudió, pero dudo mucho que sea lo que pueda definir una persona. Entonces es una contradicción que yo tengo con respecto casi siempre al presentarme. Y a medida que ha ido evolucionando mi vida y mi carrera, creo que soy una persona diferente en diferentes lugares y para diferentes audiencias. Creo que ha sido también una habilidad. Entonces creo que quizás lo más importante que tenga que compartir aquí con ustedes es que soy una persona sencilla, soy médico, y eso, por ejemplo, es otra de mis dudas. ¿Soy médico o estudié medicina? Qué fuerte. Entonces, hay muchas cosas que creo que a veces utilizamos para definirnos y yo he procurado ser yo en todos los espacios en los que estoy. Entonces, cosas que yo quiero que sepan de mí. Mi nombre es María José Cisneros Cáceres, tengo 30 años. Es algo que también estamos procesando como grupo. Soy Aries. Soy Aries, Ascendente A. Libra. Ok. Sí, puedo pasarles mi co-star cuando quiera. Magos desde 93. Y hay cosas con las que también he venido un poco, como que sí siento que son parte de mi identidad. Ser ecuatoriana es una parte muy importante de mi identidad. Y diría incluso que ser rebambeña en 060 es una parte muy dentro de mí, de mi identidad, de mi familia. Y lo otro que para mí es muy importante es obviamente mi definición como mujer. Y, y a partir de ahí he estudiado y he trabajado en muchas áreas, pero creo que eso es lo que soy. Ok. ¿Sabes? El típico hija, madre, no soy. Pero hermana sí, a veces... Hija también eres. Por eso, hija, madre no, hermana. Ah, ok. Hija sí, madre no. Sí. Madre de Banu, pero... Madre Banu, depende de la relación que ustedes tengan con sus perritos. El mío tiene un lugar importante en mi vida. Y a partir de ahí creo que todo lo demás son cosas que podemos conversar. Vale. Muchas gracias, Majo, por esa introducción. Pues como me dijo Majo es médica, entonces compartimos ese vínculo, como acaba de decir también ese vínculo de soy médico versus estudié medicina, que también creo que es un conflicto tal vez de identidad en el que me puedo también sumar. Pero bueno, para fines prácticos diremos que somos médicos porque eso la cédula dice también. Y si es que alguien pregunta, sí, ahí está también el título botado por un cajón, pero ahí está. Ahí está. Sí, pero bueno, sí, Majo y yo nos conocimos con estudiar medicina. Igual fue en diferentes facultades, pero fue prácticamente al mismo tiempo. Entonces, así fue como nos conocimos ya hace como 10 años, más o menos, aproximadamente. Y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en un montón de cosas juntos, en la universidad y ahora también en algunas cosas en cambio climático, juventudes y también ahora con nuestro propio emprendimiento inclusive. Entonces, pues sí, creo que si es que hay alguien que puede estar en este podcast como alguien que disrupte, sí, disrupte la medicina, la salud, pues Majo es una persona que
entra perfectamente la definición. Pero bueno, mi primera pregunta que tengo el día de hoy, que es la pregunta que he hecho a varios de mis invitadas y invitados, es ¿por qué estudiar medicina? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Majo, como tú dices, de riobambeña, mujer, hija, hermana, guau, con la sangre, pero, Claro. ¿qué fue lo que te hizo estudiar medicina? Siento que fueron varias. Primero, para mí la decisión de estudiar medicina vino súper temprano, como en mi vida. Yo terminé el colegio a los 16 años y a partir de ahí ya todo empezó a ser decisiones, decisiones, decisiones. Creo que a través de toda mi vida, desde el inicial uno hasta el final de mis días de colegio, nunca fue suficiente para mí el hacer lo que tenía que hacer. Entonces siempre tenía alguna actividad extracurricular, el club de esto, el club de aquello, practicaba un montón de deportes. En realidad creo que nunca me sentí parte de el status quo en ninguna área. Y después, como llega el momento en el que tienes que pensar qué va a pasar después, ¿no es cierto? ¿Qué cosas puedes hacer y qué ofertas tiene como el mercado para ti? Creo que eh, igual y también un poco las limitaciones que yo siento que sí teníamos en ese entonces porque no existía la conectividad que existe ahora. No somos tan viejos, pero creo que hay un cambio gigante en nuestro proceso de crecimiento con la expansión del internet, la conectividad, la globalización. Todo eso ha hecho que quizás ahora tengas el doble de información de la que nosotros teníamos cuando estábamos en este proceso de tratar de saber quiénes somos y qué queremos hacer. Entonces, para mí las opciones eran limitadas, la verdad. Y dentro de las opciones limitadas, empecé a buscar cosas que me sentía apasionada hacia o que creían que podían generar un impacto. Yo podría decir que mi motivación en la vida, en todas las cosas que hago, se basa en el impacto, principalmente porque creo que somos personas temporales, pero nuestras acciones son permanentes. Así que yo sí procuro que mis acciones reflejen lo que soy y lo que aspiro a ser. Y creo que la medicina, para mí, se alineaba mucho con eso. Obviamente desde un lugar de ignorancia completo, ¿no? Nadie en mi familia, doctor, nadie en mi familia me podía decir, sí, hijita, este es el camino, o no, hijita, esto está terrible. Todo lo contrario, todos teníamos como esta misión de, después de Dios, de Instituto. Entonces era como, ya, sí, igual es como el lugar que quieras. Claro, aparte, obviamente, sabrán que el ego del médico es impresionante y es muy interesante porque la medicina trae esos egos y los pone en una sola habitación y que se maten, ¿no? Entonces habían cosas que me llamaban la atención, pero más allá de esto que habíamos conversado del impacto y de cómo eso era importante para mí, lo que más me llamaba la atención era la oportunidad de aprender y entender. O sea, para mí poder aprender y entender cómo funcionaba el cuerpo humano me explotaba la cabeza. ¿Sabes? Como algo tan normal como deglutir, procesar la comida, para mí era, no puede ser. ¿Qué tipo de máquina extraordinaria somos? O sea, era impresionante y esas fueron las cosas que me llevaron a la medicina. La curiosidad, que en realidad gracias a la vida, el universo, Dios y a todos los demás entes es algo que llevo conmigo. Y la idea de hacer un impacto, que también es algo que sí siento que me define. Entonces, por un tiempo, para mí eso me representó estar en la facultad de medicina y convertirme en un médico, pero después no fue suficiente, como sabes. Pero esos dos motivos fueron los que me llevaron allá. Qué bien, Ma. Gracias por compartir esta experiencia. Me identifico muchísimo con algunas cosas que dijiste. Por ejemplo, la idea de buscar algo más, ¿no? O sea, que no te sea suficiente, pues, una carrera, muy entre paréntesis, simple, como cualquier otra cosa, porque siempre es, pues, ir a lo más difícil, ¿no? Esto es para la terapia también. Es un momento de terapia. Pero no, o sea, pues sí, hay este conflicto de cuándo es suficiente algo, es hasta cuándo es el límite y cuándo seremos felices, ¿no? Pero bueno, eso como te digo, este sí es la terapia.
Pero aparte de eso también el tema de información, o sea, qué opciones también había, pues en mi caso creo que se estaba muy acostumbrado a abogado, médico, ingeniero, arquitecto, o sea, carreras muy tradicionales. Por ejemplo, ahora es como que hay cosas mucho más innovadoras, por ejemplo, dedicarte a hacer videojuegos, dedicarte a estudiar comunicaciones audiovisuales, que es espectacular, es lo que estamos ahorita, o sea, esto de aquí armar todo este set, todo el chiringuito que armo para poder grabar esto, pues es complicado, ¿no? Y que, por ejemplo, personalmente a mí me encanta. O sea, esto me gusta un montón, editar algo el video, pensar en la distribución. Son cosas que, o sea, tienen cero de medicina, pero de veras como que te pueden llenar, ¿no? Y sí, está totalmente de acuerdo con ese tema. Y también lo que mencionaba, la parte de entender, igual también me identifico muchísimo. Me interesa mucho el tema de física, de universo, y siento que es como, pues, al final, el cuerpo humano es un universo en sí, ¿no? Así como, pues, podemos ir a nivel de célula, átomo, o sea, etcétera, ¿no? O sea, irnos así al mundo subcuántico de Marvel Podemos. y hablar de, pues, la complejidad que representa. Entonces, sí es muy interesante poder decir, ok, guay, entiendo todo, y aún así decir entiendo todo porque es algo súper ignorante, ¿no? O sea, estamos tan lejos de entender cosas del cuerpo, o sea, como no hablaba de deglutir, que no sé por qué hablo justamente de este. Exactamente. ¿Por qué? ¿A tantos ejemplos me podías dar? Dime otro. Dime otro que sea. ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo oler? Ya, pero ¿Cómo puedo sentir con mis manitas? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué camino? ¿por qué necesito que Porque me despierto, porque tengo sueños. Pero bueno, no Los escuchó, no escuchó el guía de glutir. Déglutir. También está por si acaso Capi, como siempre en todos los videos presente. Está muy bien. También están limpiando las ventanas del edificio, entonces que nos ven que regresamos a ver a ratos a la izquierda es porque están asustados de que nos van a hacer algo. Porque así se vive en el Ecuador. Bueno, momento político para después. Pero vale, bueno, eso fue como estudiante de medicina, o sea, ¿por qué estudiaste medicina? Pero un poquito cuéntanos tu experiencia en la carrera, cómo fue, sí, un poquito en general, ¿cuál fue lo mejor, lo que más te gustó, por ejemplo? Lo que más me gustó. Y creo que tengo como una disyuntiva en las cosas que más me gustaron. En general, disfruté mucho el aprender. El aprender me pareció una fantasía. Siento que muy pronto en la carrera, para mí, la carrera no me sabía suficiente. No por algo de la carrera. O sea, definitivamente libero de culpa a la medicina. La medicina es maravillosa, es hermosa, es una cosa fantástica. Creo que simplemente no era algo que a mí me llenaba en su totalidad. Y entonces, al principio, como trataba de hacer cosas que puedan llenar, no ese vacío, pero como complementar lo que yo sentía que hacía falta. Entonces, entre las cosas que hice toda mi carrera fue el ser ayudante de cátedra. Para mí la parte de enseñar siempre fue muy importante. Fui ayudante de cátedra de anatomía por muchos años. Después dije, pues estoy cansada de anatomía. Y empecé a hacer como mucha investigación. Y eso es lo que hice hasta como el último día de, de mi estudio en la universidad. Y después igual trabajé un par de años para la universidad en el área de investigación. Hicimos investigaciones súper chéveres. Entonces, cosas que me gustaron. Principalmente, y a pesar de los retos, de que a veces quizás los odiábamos y no nos aguantábamos, para mí la gente siempre va a ser lo más importante. Mis compañeros, mis amigos, fantásticos. Totalmente. Fantástico, o sea, con todos con nuestras limitaciones de estoy sobreviviendo, por favor no me hables, estoy tratando de estudiar, tú me estás viendo, pero en realidad estoy pensando en los pares craneales. A pesar de todas las limitaciones que quizás hacen que tengas menos tiempo para socializar y para conocerte, creo que todos compartíamos algo superior a nosotros. Y es un tipo de unidad que no he podido encontrar en ningún otro ambiente. Es que al final convives, ¿sabes? Y sobre todo como en mi universidad nuestro sistema de educación era bastante tradicional. Entonces yo les veía a todos mis compañeros todos los días, desde la mañana hasta la noche. O sea, y éramos el mismo grupo, nadie rotaba, éramos las mismas personas por siempre. Para siempre, para siempre. Sí, y entonces tenías, dentro de la evolución del tiempo, tenías varias relaciones de te odio hoy, pero te quiero mañana, eres el mejor, pero no te aguanto. Tenías como todas estas cosas. Y de ahí
dentro de todo lo que es la carrera, el aprender, la gente, algo que a mí me llamaba mucho y que obviamente ya llegó hacia el final de la carrera era esta sensación de hiciste algo, ¿sabes? De todo lo que aprendiste hoy tuvo un impacto y aunque solo tú hayas tenido que correr del punto A al punto B para llevar una muestra, gracias a que tú corriste todo en el hospital, la muestra se procesó, hay los resultados del examen de sangre y vamos a saber qué hacer con ese paciente. Entonces tenía que llenarme como de estas victorias pequeñas, pero para mí eran súper grandes. Y ya dentro de la vida de médico, eso incluso como se expandió más porque veía directamente mi repercusión. Pero sí, creo que en general la gente, ¿no? El convivir con la gente, con mis compañeros, con mis amigos y después convivir con pacientes. Y en esa etapa de mi vida, el impacto se veía en su salud, ¿no? En su bienestar. Claro. Qué bien, o sea, Majo, que pues nos puedas contar también una perspectiva un poco diferente de otra forma de estudiar medicina o aprender medicina, que fue en tu caso un método distinto, ¿no? Sí. Como tú cuentas, era una forma más tradicional de que empezaron y pues ustedes no terminan los mismos compañeros, no hay rotación tanto. Por ejemplo, en mi caso, pues que yo cambiaba de compañeros cada hora, o sea, era interesante, ¿no? Digo que uno se llama, no sé si sea mejor que el otro, pues todos tienen sus pros y sus contras, pero lo que mencionas sobre la gente, sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que medicina es una carrera que te da esa oportunidad de formar estos lazos de camaradería Sí. con la gente, ¿no? Porque a la final todos experimentan los mismos retos al mismo momento, pues, o sea, con sus matices, obviamente. Pero pues a la final, pues todos están ahí cansados sin poder dormir juntos, todos están con los mismos exámenes, todos están odiando a la misma gente, amando a la misma gente. Sí. O sea, a veces más que otra, a veces demasiado amor. Pero bueno, A veces todos. a veces todos se aman. Sí, bueno, el tipo de relaciones es un paréntesis aparte. Pero totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y quisiera preguntarte un poquito más sobre el tema de investigación, porque, por ejemplo, personalmente he dado que me interesa un montón, he dado que, pues, en mi maestría creo que fue un acercamiento mayor que tuve con este tema, cómo ya hacerlo bien, ¿no? Porque investigar, cualquiera puede investigar, o sea, hacer una encuesta en Instagram, o sea, y pensar que esto es representativo para toda la sociedad y decir que mi candidato va a ganar, es una investigación. Y los resultados sean válidos o no sean válidos, otra cosa, ¿no? La rigurosidad de la investigación es otra cosa, pero cuéntanos un poquito más sobre esto. ¿Qué me cuento? Creo que para mí la parte de la investigación está unida a la parte de la curiosidad. Y para mí simplemente fue encontrar una forma más estructurada de responder preguntas que tenía. En realidad, o sea, para mí es súper sencillo. Obviamente nosotros lo complicamos, ¿sabes? Como ponemos parámetros y que tienes que tener tal o cual disclaimer y que el funding de dónde viene y que obviamente son cosas que tienen sentido porque las investigaciones y los resultados y en general creo que todo lo que expresamos tiene consecuencias. Entonces sí tienes que serte responsable. Sí tienes que ser muy consciente de cómo estás llevando a cabo esto y cómo lo vas a presentar y qué impacto va a tener. Pero principalmente para mí era la parte de curiosidad, encontrar una manera de canalizar esto que sigue conmigo y seguirá conmigo. Y estudiar y aprender de temas que me interesan, ¿sabes? Porque al final creo que la investigación no hay límite. Realmente tú puedes investigar lo que absolutamente se te dé la gana. Sí. Tienes que encontrar un marco teórico, pero puedes investigar lo que... Financiamiento para hacer. Idealmente. ¿Sí? Y eso creo que también es otra cosa que me conflictúa, porque tengo como esta ambivalencia de sí, necesitas muchas cosas para hacer investigación, pero a la vez investigar es simple. Sí. Entonces no me encanta la idea de presentar a la investigación como un reto, porque siento que eso aleja gente que puede estar interesada. Sí. Entonces, es un in-between. Tú, por ejemplo, mira, este ejemplo de las personas que hacen sus encuestas en Instagram, me parece espectacular. Y esto es un disclaimer de el total de la población que respondió fueron 60 en la ciudad de Quito, y del 60 el 40% dijo esto. Perfecto, estás haciéndolo bien. ¿Sí? Y ya, ¿sabes? No
Claro, todo depende, o sea, de entender pues los sesgos, de entender a dónde viene la información. Claro. Claro, o sea, pero por ejemplo, pensar que algo es representativo y que pues mi encuesta que llegó a 100 personas habla por la ciudad y va a ser los reflejos que veremos en las urnas, no va a ser, ¿no? Pero tiene razón, creo que hay muchísimos, la narrativa en general investigar es complicado. O investigar es largo, investigar es aburrido, investigar pues toma tiempo y creo que pues eso hace que mucha gente se aleje de esto, ni siquiera sea la oportunidad de empezar. Aparte de los retos que ya existen, pues para ver gente que esté motivada, que te pueda también enseñar, que puedan actuar como mentores, por ejemplo, que estén dispuestos a darte pues un poco de su sabiduría y pues pasarte la torcha ahí en este tema, pues ya es de por sí un reto, ¿no? Entonces, pues seguir alimentando eso, aparte de esa narrativa, no te distraigas con la gente que está limpiando la ventana. Te tengo un daño terrible y estoy lista yo. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que mencionabas. Por ejemplo, lo que mencionabas también de entender un tema. Yo cuando acabé mi maestría, alguien con la que conversaba me decía, es que tú durante este tiempo, o sea, digamos, acabas de terminar tus resultados y digamos de aquí a los siguientes 3 meses, tú eres un experto en este tema. Tú eres el experto en este tema en mi caso, salud mental durante la pandemia, porque pues leíste un montón de Claro. artículos, estás escribiendo al respecto, entonces esta oportunidad, porque pues para tú poder escribir un artículo, para poder pasarlo a una discusión, a resultados, a conclusiones, tienes que entender lo que estás hablando, ¿no? Para poder explicar en una presentación, pues de tesis, lo que sea, tienes que haber entendido bien, porque si no, simplemente vas a estar como robot, pues un estudio descriptivo, decir sí, 50%, 50 es la mitad de todo, fantástico, pues versus poder hacer un análisis crítico, un análisis informado, pues ya va a ser otra historia, ¿no? Pero sí. Sí, o sea, solo para como cerrar esta parte, creo que hay algo que debe estar muy ligado no solamente a la parte de investigación, sino, bueno, en realidad es algo transversal en todos los ejes de tu vida, pero principalmente cuando estás tratando con personas o tratando con cosas que pueden afectar la vida de personas. Sí, Es muy importante la parte ética. sí, Y parte de la parte ética es ser sincero, o sea, ser honesto con, por ejemplo, tu investigación, ¿sabes? Ser honesto con tu investigación. sí, Fue hecho en Quito con 10 amigos. tal cual, Y este es el resultado. tal cual. Take it or leave it. Sí. No, y obviamente pues las investigaciones generan resultados que van a darte datos, los datos van a poder contribuir a que tú puedas hacer políticas de salud pública, de impacto, salud política pública en general, no solamente salud. Entonces pues hay una responsabilidad, ¿no? O sea, de ética al final de decir, estos resultados pues vienen de aquí, tómenlo o no lo tomen. Y obviamente también hay filtros ya cuando pues para llegar a publicar en espacios que son más serios, que van a ser los que de veras se usen para tomar decisiones. Pero vale, eso, ya pasemos un poquito de la facultad de medicina a la vida profesional. Vale. Tú trabajaste también como médica durante un tiempo y Bien. fue durante un tiempo complicado en realidad, fue durante la pandemia. Pues mis otros invitados también tuvieron esa experiencia, yo no la tuve, por ejemplo, pero pues cuéntanos así brevemente. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues aparte de generar el TIG ahorita, ¿qué pasó? Cuenta. ¿Qué pasó? Creo que pasaron muchas cosas a través de, o sea, creo que pasaron muchas cosas en sí, como en la parte de salud, pero también pasaron muchas cosas dentro de mí en ese momento. Bueno, yo trabajé como en el hospital de referencia de enfermedades respiratorias en el país, así que la cantidad de casos que teníamos era impresionante. Y todo lo que tenías alrededor era COVID. Así que había muchas cosas que pasaban a la vez. A mí de manera particular, yo soy una persona, como ya hemos conversado, a mí las personas me importan mucho. Entonces, lo que pasó para mí fue, yo estaba entregada a la situación, o sea, 100% entregada a hacer lo mejor que podía todas las horas que iba al hospital. O sea, no había algo que no dejé de hacer. Había gente que tenía miedo de acercarse y yo escogía la mano y decía, sí, señor, cuéntame de sus abejitas. O sea, para mí el ser esa persona era importante. Creo que fui muy feliz, a pesar de que la situación fue muy dura para mí. Yo fui muy feliz porque
practiqué la medicina como siempre la he querido practicar, sea con pandemia o sea sin pandemia. Creo que me permitió formar vínculos con mis pacientes, que para mí es importante y siempre ha sido importante hacerme. O sea, no creo en no formar vínculos. Para mí ese vínculo es la razón del ser humano, así. Claro. Y en medio de yo formar vínculos, la gente empezó a morirse. Y obviamente eso ya tiene una carga emocional importante. Y llega un punto en el cual sí estás agotado en el suelo y es muy difícil de explicar cuando algo te supera. Y después, yo creo que tuve la suerte de... La pandemia fue como un catalizador de lo bueno y de lo malo. Y creo que para mí fue muy bueno entender y ver cómo a pesar de... Había médicos que eran muy buenos médicos como profesionales, ¿sabes? Pero yo veía que habían perdido esta parte de la humanidad que a mí todavía me dolía, ¿sabes? O sea, sí, era una persona mayor, sí, que las posibilidades que se salven eran pocas. Igual porque no estamos como haciendo absolutamente todo. Claro. Entonces, tenían tan en su mente esto de medicina de guerra, de ya, como no importa, igual tenemos que ir a 2 horas. Priorizar Y yo les entiendo, ¿sabes? 100% ventilador, que yes, sea. 100% te les entiendo, pero yo no soy esa persona. No son mis decisiones, ¿sabes? No. Entonces yo entendí que ese era mi límite. Y si no quería ser esa persona, si no quería llegar a un puesto de liderazgo dentro de lo que representa la vida jerárquica de la medicina, que tienes que tomar decisiones asquerosas que básicamente van a regirse en la vida de un grupo poblacional, una persona o muchas personas, que cada vez vas teniendo menos humanidad porque tienes que protegerte de lo que realmente te estás exponiendo al trabajar con salud. Pues me di cuenta que eso no era lo mío, ¿sabes? O sea, amo ser humana. Me encanta sentir, me encanta que las cosas me afecten. Me gusta sentir pasión, me gusta sentir estos conflictos emocionales. Y era algo que para mí era un no negociable. Entonces, por más que tenga curiosidad, por más que diga impacto, vamos a hacer la diferencia, habían cosas no negociables. Sí. Y mi humanidad para mí era algo no negociable. Y eso para mí fue como la razón principal por la que dije, perfecto, amo la medicina, me encanta, me parece la mejor cosa que le pasó a la humanidad, pero no quiero ser un doctor. Y aquí estoy. Gracias por compartir eso, Majo. Pues yo te conozco tantos años que pues veo la pasión con la que dices las cosas y eso para mí tiene muchísimo valor. O sea, sé que no es algo que se ha inventado, es algo que genuinamente lo sientes, que viene de un lugar pues de puramente amor por los demás, pero también amor propio, ¿no? Y creo que es algo que usualmente nos olvidamos y que si no es el centro de veras de tu diario vivir y tu diario accionar, o sea, pues es muy fácil perderse, o sea, es muy fácil dejar que todo pues, fácilmente te lleve a la vez, o sea, a la vez que quieres ayudar a los demás, pues te vas también con ellos. Sí. Es interesante. Y una vez más, como volvemos a esta parte de los ecos que rodean a una profesión como la nuestra, ¿no? Y como muchas otras profesiones que son muy establecidas con jerarquías y con leyes mentales, los policías, los médicos. Es muy difícil no perderte en el sistema. Y si no estás dispuesto a perderte del sistema, o sea, en el sistema, yo sí creo que es mejor que te salgas del sistema. Porque no puedes forzar a un círculo o un cuadrado el caber en calzar en un círculo, ¿sabes? No está bien porque al final eso implica que tienes que limar cosas que son tuyas y no sé, para mí era algo no negociable. Y eso que se lima, pues son cosas preciosas, o sea, es parte tuya que pues por querer encajar no puede, no puedes ser una máquina, una cosa de plastilina. Can't. O sea, los bordes se te van aquí. Entonces, es cierto. Sí, no, pero o sea, desde el punto de vista igual también de ignorancia por no haber podido experimentar eso, que también es un privilegio dentro de todo, pues yo creo que es como empacar 10 años de medicina en un año, ¿no? O sea, bueno, o sea, y es lo que te digo, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí. Porque me sirvió para tomar decisiones rápidas y ser súper sincera, porque realmente es lo que tú dices, o sea, yo pude haber tenido 10 años, una subespecialidad, 2 consultorios y decir, wow,
pandemia. I hate it, ¿sabes? O siento cada día que soy menos yo y tener como este sentimiento que ahora es todo lo contrario de cómo me siento, ¿sabes? Creo que nunca he sido tan feliz en mi vida. Pero creo que también pues depende mucho de las personas, ¿no? O sea, hay gente que o sea, ya entra en esa forma, o sea, no tienen que limarse. Y pues entras como que en un ámbito que pues va para ti, te gusta exacto, que disfrutas los lugares, que te gusta el hospital, que te gusta el ambiente de la camaradería que mencionaba antes, que por ejemplo yo también reconozco, o sea, yo mi trabajo en el que tengo, que igual pues me encanta, nunca he encontrado como que este tipo de vínculos que se dan en medicina, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en mi caso, o sea, en nuestro caso más por ser trabajadores remotos, pues ahí yo veo a mi equipo 2 veces al año, 3 con suerte, entonces pues esos vínculos hasta de amistad, más que de camaradería, pues es más complicados pues tenerlos, ¿no? Y como adultos, creo que los espacios en los que usualmente un adulto hace amigos, pues va a ser a través del trabajo, ¿no? Pues vamos a ver la escuela, el colegio, universidad, y pues el siguiente espacio natural o normal, entre comillas, va a ser el trabajo. Entonces, en nuestro caso, pues el Zoom, por muy innovativo que sea, innovativo es una palabra, innovador que sea, pues tiene sus limitaciones igual, o sea, por muchos corazones que mandes mientras hablas, o es que hay filtritos para verte como un gato, un perro, Sí. no va a ser lo mismo que, oye, ¿qué hiciste ayer? Ah, y ella, chévere, adiós, oye, tarde para ir a dar una vuelta, o te vas para allá, llévame. Casta, claro, tú hablas de que quería lo de que me lleves. Claro. No, aquí todo en un círculo cerrado ya. Pero bueno, pasamos igual a otra etapa de tu vida. Cuéntanos ahora a qué te dedicas, qué es lo que hacen actualmente. Yo sé que haces varias cosas, pero pues tu actividad principal, ¿cuál es? Es trabajo remoto, pero ¿cuál es? Cuéntanos un poquito de eso. Vale. Mi actividad principal ahora, yo creo que sigue siendo un poco lo que siempre he hecho. Y ya como conversamos al inicio, para mí la medicina es espectacular. El enseñar siempre ha sido de las cosas que me han gustado y trato de hacerlo todo lo que puedo. Y de ahí, a través de mi vida, empezaron a pasar muchas cosas. Y estudié mi maestría en salud. Sí, cuéntanos un poquito de eso antes de seguir, porque se me pasó. Va, pero en realidad, literalmente es estudiar. O sea, aprendí otras habilidades de las cuales estaba curiosa. Entonces, aprendí muchas cosas que me permitieron tener un entendimiento de un área que ya no había explotado. En general, tanto la parte de convergencia entre salud y digitalización no estaba en mi mente. Y terminé haciéndolo relacionado a business, que tampoco estaba en mi mente porque no es como que había estudiado business antes. Pero primero resulta que me encanta y después que soy muy buena, ¿sabes? Y después resulta que soy fantástica. Así que para mí ha sido espectacular. Creo que aprendí muchas cosas dentro de mi maestría que las utilizo en el día a día de mi trabajo. Tuve una primera exposición a cosas que me llaman mucho la atención y justo decía, "Ah, sí, como si supiera que estuviera habido antes igual y hubiese sido productor o haría videojuegos. Amigo, hacer códigos es una cosa fantasiosa, ¿sabes? Crear aplicaciones y cosas así, pero bueno, al final también como me empapé de otros conceptos, principalmente la parte de negocios y la parte de marketing, súper lejos de lo que estudiamos, pero no en realidad porque todos hacemos marketing de alguna u otra manera. Y eso al final, pues, me lleva un poco a donde estoy. Como ya hemos conversado, lo que hago yo en mi día a día es, sigo trabajando con medicina en la parte de educación. Trabajo para una compañía de salud, pero más de salud, un paso antes, es decir, de educación. Entonces, educación médica es una compañía que es una plataforma de educación médica digital, es bastante grande, estamos en un montón de países, en 158 países, tenemos muchas iniciativas, hacemos muchas cosas y dentro de la compañía yo tengo 2 posiciones, trabajo en 2 áreas diferentes. En una de las áreas en las que trabajo es con la comunidad, que para mí es una continuación de algo que siempre he hecho. Siempre he trabajado con juventudes y en representación y en juvenil, así que es un poco
un símil de lo que siempre he hecho en un lugar ahora laboral. Entonces yo trabajo con el grupo internacional, con nuestra comunidad internacional de estudiantes de medicina, que son llamados nuestros embajadores. Y también tengo el liderazgo de la empresa, o sea, de la marca, de lo que es ambos en la región de América Latina. Entonces son mis 2 áreas de trabajo principal y pues soy muy feliz en ambos, ¿sabes? Son cosas diferentes, porque son burbujas diferentes dentro de la parte del esquema que nosotros tenemos como equipo internacional. Pero son 2 cosas, primero, que me apasionan, soy buena en, y que siento que generan impacto, que es lo que a mí me motiva. Qué bien, Majo, felicidades. Pues sí, he visto tu trabajo así de primera mano. Fuimos a Costa Rica. Fuimos a Costa Rica juntos y pues ahí cuando estábamos en esas reuniones te veía cómo explicaba la plataforma, hablando con autoridades, que pues algo que ya has hecho desde antes, o sea, o hemos hecho desde antes igual, y pues ahora que sea tu actividad profesional, es fantástico, o sea, es fantástico. Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo que hacía también en la facultad gratis. eh, para gente que luego decía, pues esto tiene que pagar, o sea, esto tiene un precio. Y ¿Verdad? pues, ajá, o sea, y pues, pero no, o sea, es fantástico que dentro de todo, pues, lo aprendiste, exacto, es una evolución, ¿no? Pues, o sea, en esa época probablemente las habilidades había que todavía limarlas un poco, la forma en la que nos expresábamos, nuestros objetivos, nuestra forma de ser estratégicos, así aprendemos, ¿no? Y pues echar a aprender se aprende, echando a aprender se aprende. Entonces, creo que eso es lo que yo rescato más de habilidades blandas que hemos aprendido durante estos años y cómo eso se traduce ya ahora a actividades profesionales, por ejemplo, liderar equipos, comunicaciones, en todo. O sea, creo que hay algo muy importante acerca del cultivario de actividades blandas que no hacemos suficiente hincapié. Sí. Las habilidades blandas se pueden utilizar en absolutamente todos los aspectos de tu vida. O sea, realmente tú puedes ser un entrenador de fútbol. Si no tienes la habilidad de comunicar tu idea, si no tienes la habilidad de abogar por los jugadores, si no tienes la habilidad de abogar por lo que necesita tu equipo, no vas a llegar lejos. ¿Pueden explicar un poquito qué es habilidades blandas? Creo que nos saltamos. Vale, claro. O sea, como un concepto general, las habilidades blandas vienen a ser todas las cosas que complementan, pero son cosas habilidades que te permiten desarrollar tu día a día, literalmente el conversar y ser claro con tu mensaje, el tener quizás rasgos más hacia la parte de liderazgo, son habilidades que sí se pueden desarrollar, pero no suelen ser habilidades que te califican, o que tú vas a la escuela si tú estudias comunicación, a nadie le va a preocupar demasiado tus habilidades de comunicación, pero más del contenido. Sí. O sea, esto habla más del contenido, Sí. de cómo lo haces. Sí. Sabes como manejo de tiempo, liderazgo, manejo de proyectos, manejo de grupos, cosas que son como un poquito más generales para varias actividades. Sí. O sea, va como tú dices tú, ¿no? Un poquito más, no diría abstractas tal vez, pero más generales, digamos, que así se puede entender. Sí, o sea, en realidad, más que generales, diría que son habilidades extremadamente desarrollables. Sí. Por ejemplo, hablar en público, Claro. comunicarte, poder explicar una idea. O sea, por ejemplo, hablar en público para mí es algo que me ha tomado un montón de tiempo desarrollar, al punto de que ahora pues me siento muy cómodo haciéndolo. O sea, y a veces como que me toca inventarme ahí cosas a último minuto, entrevistas y así. Eh, pero bueno, se puede mejorar, como tú dices, Claro. ¿no? O sea, hay rasgos, por ejemplo, que creo que son un poquito más complicados. Por ejemplo, inteligencia emocional ya va a ser como que, a ver, que a ti te toca tomarte tu tiempo en aprenderlas, como que tiene un componente personal igual involucrado, pero en cambio en esto con la práctica se puede mejorar mucho y hay como técnicas. Pero bueno, nos íbamos por poco por la tangente en este tema. Nos comentaste ahorita sobre tu trabajo en ambos y quería preguntarte un poquito, ¿cómo es un día, por ejemplo, normal para Majo como trabajadora remota? Vale. Depende del día. Sí, depende. El día estándar. El domingo descansar, jugar fútbol. Ya. Eso. A ver,
Mi día empieza a veces a las 5:50 de la mañana, a veces a las 6. Ok. Lo primero que hago es despertarme, me desperezo, me muevo un poco y salgo con Balú. Lo primero que hacemos es salimos a caminar juntos. Suele ser una caminata entre 20 minutos y media hora. O sea, la verdad, digo que le saco a él, pero creo que él me saca a mí. Sí, o sea, ha hecho una diferencia muy grande en mi vida el poder tomarme tiempo para las cosas que son importantes, que shocking resulta que soy yo. Entonces, tener este tiempo de claridad en la mañana para mí es súper importante. Regresamos, pues Balú toma su agüita, come su comida y en el proceso en que eso pasa yo suelo ir al gimnasio, hago al menos media hora, procuro siempre ser media hora. Y me baño, si Diosito lo permite me desayuno, no yo mismo pero desayuno. Desayuno y generalmente hay días en los que mi primera reunión empieza a las 7 de la mañana porque trabajo con equipos internacionales donde hay que hacer esfuerzos para coincidir con los GMTs y todo. O a las 8 de la mañana. Procuro tener un tiempo de introducción al trabajo, es decir, de revisar las cosas que yo tenía en mi lista de importantes y urgentes, ver si no hay alguna otra cosa urgente que ha surgido mientras yo estaba durmiendo. Y a partir de ahí empieza, ¿no? Por el trabajo que hago actualmente, muchas de las cosas que hago terminan siendo cosas que hago con personas. O sea, tengo un tiempo donde yo puedo centrarme en las cosas que estoy desarrollando de forma individual, pero muchas de las cosas que hago actualmente, como son estas posiciones de liderazgo dentro de la compañía, requieren que haga mucha coordinación en equipos, mis equipos, en equipos transversales. A veces tengo que reunirme con otros departamentos, a veces tengo que reunirme con otras áreas y paso en back-to-back meetings hasta la tarde. Es de atrás de otra. Sí, hasta el mediodía, la 1 quizás. El Balú ya viene a verme y me dice, salimos una vez más, salimos Otra vez. Sí, salimos otra vez, regreso y trato de tener como las actividades que son mi responsabilidad, que no necesitan ya nadie más, hacia la tarde. Entonces suelen ser como mis áreas, mi tiempo, mi espacio, ¿no? A veces en la tarde tengo reuniones con instituciones, o sea, con universidades o reuniones a veces también me reúno con estudiantes de medicina en la tarde, sobre todo los de la región. Y ya, hago menos webinars ahora porque estoy un poco más centrada en la parte estratégica, pero ocasionalmente si es que tengo que apoyar en algún evento lo hago. Y de ahí ¿dónde estamos? Tipo 4 o 5. Digamos que tipo 5 se acaba mi día. Voy a la casa, voy al departamento de mis papis, converso con mis papás, comemos, risas y más risas. Me quedo un rato con ellos, salgo con Balú otra vez y ya hacia la tarde, noche, me encanta leer, así que yo o leo o veo un partido de fútbol, son como esas dos cosas que hago y pues ya es de noche. A mimir. A mí sí, ya es de noche otra vez, ya tengo que revisar una vez más cómo va a empezar mi día. Suelo dejar todo preparado para el día siguiente, entonces dejo mi vaso de agua en la mesa, dejo mi ropa de deporte en la mañana ya doblada al pie de la cama o en el closet. Dejo ya como la computadora prendida, o sea, yo preparo la noche anterior todo mi día siguiente. Ok. Y yo me voy a dormir. Muy bien, pues creo que tu día pues suena bastante como trabajo, pues está bastante centrado al trabajo. Pues, no, sí, totalmente. No dice que no. Bueno, yo es el peor día. No, bueno, yo les escudo bastante. ¿Y sabes por qué? También porque siento que hay muchas cosas en la vida. Obviamente esto como basada en, o sea, en una línea de sabemos que somos súper privilegiados. Estoy súper consciente de eso. Total. Pero a pesar de, o no solo por tener como este privilegio, yo creo que a medida que estás trabajando en estos espacios, que quizás no son los espacios que estás acostumbrados, porque al final la medicina tiene una estructura jerárquica que tú avanzas por el tiempo, ¿sabes? No avanzas por tus habilidades necesariamente. Pero aquí sí, ¿sabes? Como en esta parte de organizacional, en esta parte de
corporaciones, sí avanzas por tus méritos. Sí. Y yo me he dado cuenta de eso. O sea, para mí es algo que me encanta porque the harder I work, the luckier I get. Y es algo que igual sigue mi línea, ¿sabes? Soy una persona curiosa que quiere hacer impacto. Sí. Y solo esa línea, entonces me encanta. No, a lo que yo iba cuando me interrumpiste agresivamente. No, lo que iba a decir es que, a ver, pues, la gente tal vez piensa que por trabajo remoto, pues, implica de que, pues, tienes muchísima flexibilidad para no hacer lo que tengas que hacer cuando tengas que hacerlo, pero creo que no es el caso, o sea, ¿qué es eso? Mi trébol de 4. Entregas de 4 horas. Claro, es mi recordatorio. The harder you work. The luckier you get. Entre más trabajas, más suerte tienes. Que se lo en español también. Es cierto. El neocolonialismo intenso. Pero bueno, lo que me refería es que, pues, un día de trabajo remoto, pues, puede ser un día de trabajo, pues, muy similar al trabajo en una oficina, ¿no? O sea, pues, Sí. creo que en tu caso, pues, tenemos la flexibilidad de, por ejemplo, Balú que tenga que salir, pues, vamos a salir con Balú, o, pues, que tengamos la posibilidad de trabajemos juntos el día de hoy, ¿no? Como que reunámonos en tal cafetería bonita, con la laptop, si es que Dios lo permite. Si es que el juicio lo permite. Pero bueno, como ese tipo de cosas, ¿no? O como que pueda estar, estamos como que muy como ofuscados y como que estamos tal vez como que un punto de vista un poco diferente, como que un ratito veámonos para conversar. Creo que pues esa flexibilidad sí existe, ¿no? Pero tampoco es tan, o sea, al final pues, o sea, no creo que, por ejemplo, en mi caso, no es nadie que esté revisando que esté sentado 9 horas, 8 horas frente al computador, sino que se va pues hemos Ajá. pero sí como que los resultados a la final, pues tienes que conseguirlo. Por ejemplo, en mi caso yo creo que soy un poco más flexible con el horario. Por ejemplo, cuando tengo libre en la mañana voy al gimnasio, tipo, pues a la hora que se pueda. O si es que tengo como alguna cosa que hacer, pues ya luego regreso en la noche y termino. A mí me encanta trabajar las noches, por ejemplo. O sea, yo soy mucho más de quedarme hasta no al amanecer, pero por ejemplo 11, 12, como que pues acabando mis cosas, porque es un momento en el que la gente, o sea, es como un momento más calmado del día, ¿no? Versus la mañana que pues usualmente hay cosas que están pasando en el mundo, en el teléfono, en el... Sí, o sea, para mí es más fácil como concentrarme, ¿no? Sin tanta distracción. A la final pues también tú no distraerte, y, pues, pero a la final ya es de cada quien el estilo de trabajo que tenga, ¿no? Pero lo que quería ir es como, no es porque trabajas remotamente, pues simplemente es el paraíso de la vagancia o algo así, que no es el caso. Claro, pero, a ver, sí, porque al final, como quien trabaja en la oficina y va a la oficina a chismear 7 horas, Sí. también puedes tener... Es que es la calidad sobre cantidad, es calidad sobre cantidad. Claro, y mira, por ejemplo, esto es algo que a mí me parece muy interesante dentro de esta área que nosotros no hayamos explorado, porque, a ver, no estudiamos para trabajar como estamos trabajando ahora, es algo que pasó, ¿no es cierto? Pero me parece muy interesante porque también las cosas funcionan al revés. O sea, también mientras más trabajas, más suerte tienes. Pero también es evidente cuando no estás trabajando o cuando no estás dando resultados. Sí. Y quizás no hay esta compasión que sí hay en el ambiente hospitalario. Porque aunque tu trabajo, aunque no seas el mejor de los mejores doctores, te estás yendo y estás atendiendo a los 8 pacientes que te puse hoy y no pasa nada. ¿Sabes? Tu calidad no está tan juzgada. Sí. Y va a ser muy difícil que te despidan. Pero no es tan difícil en un ambiente corporativo porque lamentablemente las personas son menos. O sea, hay una sensación de que eres más reemplazable en un ambiente corporativo que en un ambiente hospitalario. Creo que también, o sea, y va a ser muy tal vez controversial lo que voy a decir, pero en el trabajo de medicina, al menos en la formación médica, hay mucho trabajo de secretariado, Ah, sí. de papeleo, cosas que son muy manuales, muy automáticas. Pues, por ejemplo, llenarle los 50 formularios a la paciente embarazada. O sea, yo no creo que eso te va a hacer un buen ginecólogo. No. O sea, eso lo que te va a hacer es un buen escribano. Creo que es la palabra escribano. Puedes aprender cosas de pues, organización y manejo de tiempo a través de ese tipo de experiencias, pero no son cosas que sean propiamente de medicina. O sea, como tú decías antes, de entender el cuerpo humano, entender cómo, o sea, cómo se forma en el útero tal cosa. O sea, no tiene nada que ver con el papelito que escribo y que si es que te equivocaste, castigado.
yo no creo que eso refleje, o sea, tu conocimiento como por ejemplo, un residente, un posgradista, ¿no? Pero es lo que es valorado, es lo que es apreciado. Y que luego, pues, como obviamente, pues te pasaste 80,000 horas haciendo tus cartitas, tus formularios, no tienes tiempo para estudiar, y que vengan y te pregunten alguna cosa que no sabes porque no tienes tiempo para estudiar, y te castiguen el doble por eso, y que te insulten el doble por eso, o sea, no tiene nada que ver uno con lo otro, o sea, de veras, como te digo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, creo que se valora mucho más el tiempo, la presencia, o sea, el estar ahí y pues cubrir el turno, o sea, a la final ir a tener las pizzas, pasar alguna cosa, versus como que la calidad de lo que se hace. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo de que tal vez nuestros trabajos se va a tener este matiz distinto, ¿no? Obviamente, pues el trabajo de médico es muy, no tiene mejor ni peor, simplemente pues es y ya. Pero bueno, eso pues en tu vida de trabajador actualmente, Sí. pero también aparte de tu trabajo en educación médica, pues como te mencionaba, trabajas también con el tema de juventudes, Yes. también has hecho cosas en cambio climático. Cuéntanos un poquito sobre ese, no sé cómo tú lo dirías, activismo o cómo te refieres tú a eso. Vale. Y quizás ir a topar brevísimo en lo que decías de no tener tiempo, para eso hay ambos.com. No sé, tío. Pueden crear su cuenta gratis en 5 días si tienen, están interesados. Ahí está. Con respecto a la parte de juventudes, creo que es algo que, y luego de hecho siempre, sin saber lo que es, así poder ponerle un nombre hasta después, o sea, hasta estar en espacios donde dices, hay organismos, así se canalizan las ideas y tú tratas de lograr impacto. Entonces, a pesar de ser algo que siempre he hecho, que es algo que no hace mucho tiempo pude entender dónde calzaba en el espectro de, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿sabes? Que pueden ser esos organismos donde toman decisiones de muchos de los casos o países y sus políticas de Estado y tal. Pues, ¿qué hago? Y como lo de María, yo creo que es otra parte de mi vida. Creo que es algo que me apasiona. Es algo que me da mucha satisfacción y alegría. Y honestamente, hoy por hoy no es algo que para mí necesite ser remunerado. ¿Sabes? Creo que hay una evolución. Como tú decías, si me pongo a pensar en 5 años todo lo que yo hacía gratis, ¿qué iras tengo? ¿Sabes? Pero para mí, hoy, eso, yo estoy como bastante satisfecha con tratar de hacer lo mejor que yo puedo en esos aspectos sin tener una ambición económica, por ejemplo. Para mí eso está en otro lugar. Creo que eso me da mucha ventaja porque hago las cosas que creo, porque no debo nada a nadie, no estoy preocupada por dónde va a venir el financiamiento, por las cosas que estoy diciendo, o esto va a ser controversial, no deberías hablar de este tema en esta área. Así que eso siento que me da mucho poder, te da siempre mucho poder no tener que deber nada a nadie. Y creo que eso da mucha ventaja cuando estás trabajando con juventudes. Porque la juventud yo creo que puede ver a través de la mierda, ¿sabes? O sea, pueden saber cuando tú puedes saber cuando tú no eres sincero. Puedes saber cuando tus intereses son otros y pueden pretender que no van a ver lo que estás haciendo, pero lo saben. Sí. Y es diferente, o sea, se siente diferente, la dinámica es diferente. Y pues para mí es importante ser yo y ser yo con mis ideas y en las cosas que creo. Por ejemplo, esta parte de cambio climático. Es algo que creo que al menos a nosotros y dentro de mi trabajo siempre en la parte regional es algo súper importante. Es algo que se alinea con la parte de salud. Es algo gigante que se alinea con la parte de nuestros flujos migratorios, de todas nuestras crisis sociales, como no solo como sociedad, pero también como región, que es al fin del día de las cosas que más me apasionan. Creo que es un privilegio ser latino y un privilegio gigante todos los retos que tenemos. Así que para mí eso siempre ha sido una prioridad, ¿sabes? Como hay gente a la que sí tienes que explicarles cosas que para ti quizás son obvias, de el agua es vida, vamos a no explotar la minería, hermana. El dinero no es solo dinero, el dinero también tiene que medirse a costa de qué viene el dinero. Entonces, hay muchas cosas que no nos preguntamos. Y bien, otra vez, para mí es la parte de la curiosidad.
que me lleva a hacer estas cosas que no haría quizás en mi día a día si no sintiera curiosidad. Trabajar en cambio climático, en estos derechos sexuales y reproductivos, trabajar con migrantes, ¿sabes? Con refugiados, con otros grupos poblacionales. Es parte de lo que soy y creo que es, no te diría la parte más honesta de lo que soy, pero es una parte en la que puedo ser 100% sincera. Pues viene bien, porque aparte como me gusta aprender, me gusta leer y me gusta entender, creo que trato siempre de hacer lo mejor que puedo en los ambientes que estoy. Y claro, si puedo enseñar lo que aprendo o solamente como despertar la curiosidad en alguien acerca de un tema, yo me voy por seguir. No, totalmente de acuerdo, Majo. Lo que mencionabas del tema de remuneración, yo creo que pues hay muchas formas de ser remunerado, ¿no? O sea, la forma monetaria, la forma, pues, es la más obvia, pero pues hay otras formas también de ser remunerado. Por ejemplo, la exposición que recibes a través de esto, las oportunidades que puedes acceder, la experiencia que puedes ganar. Pues sí, o sea, es una gama amplia relativamente. Como tú dices, te permite no deberla a nadie. Sí, y pues para ser un poquito en el lado contrario, pues a veces también esas compensaciones te hacen rendir cuentas, en cambio, ¿no es cierto? O sea, Sí. tristemente, pues en todo hay gente pues un poquito más competente, más responsable que otras, así como en ámbitos profesionales. Y en el ámbito de voluntarios también los hay, ¿no? O sea, y pues a veces también como compensar voluntarios también crea como un lazo, pues más de obligación, entre comillas, pero pues te permite demandar resultados de una manera un poquito con cara de, tengo la cara de pedirte resultados. Pero bueno, el tema de Complicado. voluntariados. Eso es llegado. Voluntariados, yo tengo muchos sentimientos encontrados al respecto. Creo que pues, simplemente contribuye todavía al discurso de privilegios, porque para empezar, para poder donar tu tiempo, para poder ser voluntario con tu tiempo, quiere decir que tienes la posibilidad de tener tiempo extra que puedes regalar, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro podcast, para otro episodio. No, créeme que es ese tema, también el tema de colonialismo, también cosas que hacemos. Yo creo que lo más fue yo estuvimos en Ruanda juntos. Una vez fuimos a África. Cancelados. No, pero estuvimos en Ruanda el mes pasado por una conferencia que fuimos juntos. Y creo que es un tema que conversamos muchísimo, ¿no? En el viaje de cómo esta experiencia, pues, de conocer otras culturas, en concreto el tema de Ruanda tiene, pues, matices muy, muy fuertes de lo que experimentaron hace unos años, pero, pues, como que esa conversación que tuvimos al respecto de cómo las colonias influenciaron este tipo de pensamiento que pues, puede llegar a tener consecuencias mortales con M mayúscula. Pero también cómo se traduce esto a tu trabajo diario, ¿no? Cómo se traduce a la forma en la que estás vestido el día de hoy, cómo te comportas en el trabajo, qué cosas valoras. Acá de Taylor Swift. Bueno, Taylor, aquí la Taylor. La Taylor Cisneros. No, o sea, son temas para profundizar así en otros espacios que también tenemos, pero antes de terminar tengo 2 preguntas más, porque ya estamos llegando a la hora y sé que pues la gente la gente que nos ve las come, que pone el videito de YouTube para comer como yo, pues se aburre también, ¿no? Por muy hermosos que seamos. Pero 2 preguntas más y vamos a acabar. Primero, este va a ser como que un anuncio publicitario súper grande, pero cuéntanos un poquito sobre Alincay, que es el emprendimiento que Mafe y ya empezamos este año. Pero, pues, a ver, primero tú empieza y pues yo lo complemento con lo que quieras decir. Primero, ¿por qué? O sea, creo que es más que el qué, porque el qué entra a alincay.com y léelo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué decidiste empezar algo así? Ya con todas las cosas que mencionaste que tienen en tu día a día, ¿por qué agregarle una capa más, una capa extra de complejidad a tu día a día? Ya no lo siento como una capa extra de complejidad. Hablamos súper como brevemente un poco acerca del tema del privilegio. Creo que fuimos
expuestos muy temprano a muchas cosas que sí han hecho la diferencia en nuestras vidas, en donde estamos. Y creo que para mí, Alinkai representa varias. La primera cosa es un esfuerzo activo de nuestra parte. Y suena cheesy, pero si hay una manera en la que podemos devolver lo que aprendimos de instituciones, de personas, de eventos, de momentos, creo que es a través de lo que estamos haciendo en Alinkai. O sea, creo mucho en el impacto, pero sobre todo creo en la coherencia que queremos aportar, porque a medida que te involucras más en estas áreas de discusión, en estos niveles de liderazgo, te das cuenta que hay gente que habla de cosas que no son y gente que trata de representar cosas que no les representan. Entonces, la hipocresía para mí sí, es una hipocresía terrible, ¿sabes? Y al final creo que viene del no ser lo suficientemente valientes. Es decir, nosotros también podemos hablar de estos temas que ustedes han estado hablando siempre, porque representamos a los grupos de los que están hablando. O sea, al final no es solamente esto de hablar, de darme el sitio en la mesa, sino a veces tienes que hacer la mesa. O sea, a veces tienes que poner la tabla en las 4 patas y decir es de aquí y es ahora y vamos a hablar realmente lo que tenemos que hablar. Y para mí eso es una de las partes de Alinkai. Una de las partes de Alinkai es la coherencia de si tú quieres realmente hacer una investigación en el Globo Sur, haz con gente que sabe del Globo Sur, y aquí estamos. Si tú quieres realmente explorar diversidades, Newton and Proud, ¿sabes? Aquí estamos. Si tú realmente quieres trabajar con juventudes, aquí estamos. O sea, todas estas cosas de... Entiendo que si no hay cómo, tienes que conformarte con the second best. Y yo creo que ese es nuestro lugar, ¿sabes? Creo que es un lugar que estamos listos para reclamar. Y eso para mí representa una de las partes del Inkai. Y la otra parte del Inkai es el desarrollo de habilidades blandas, que para mí es una prioridad. Es algo, como te decía, súper transversal, que si tú aprendes o si tú mejoras tu manera de comunicarte, si tú entiendes cuál es realmente o cómo funcionan las negociaciones, si tú entiendes qué habilidades blandas tienes que cultivar, tú puedes aplicarla en absolutamente todos los aspectos de tu vida. Desde convencer a tus papás de cosas hasta poder tener una habilidad de influenciar en políticas. Y creo que al ser algo tan poco visible, es algo omitido. Y me parece que es un desperdicio. Y yo creo que en eso nosotros tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que decir y tenemos mucho más impacto que crear. Porque al final, impacto podemos ser tú y yo, y podemos sacarnos la madre y esforzarnos mucho. Pero la capacidad y la habilidad de ayudar a otros a aprender, a que tengan sus propias capacidades de hacer impacto, hace que solo sea como una cadena gigante de influencia, ¿sabes? Y para mí, eso representa el Inkai. Ok, Majito, pues lo resumiste perfectamente. Zalinkai, para hacerlo súper corto, es un espacio en el que queremos brindar servicios de consultoría, de mentoría y de coaching. Consultoría pues va dirigido un poquito más a empresas, organismos no gubernamentales o gubernamentales, y el servicio de coaching y mentoría va dirigido a individuos. Eh, que creo que pues la forma en la que explicaría a quiénes va dirigido es que nosotros tuvimos como que un proceso que nos tomó como 10 años de aprender de todo lo que mencionamos el día de hoy, ¿no? O sea, habilidades blandas, el tema de liderazgo, el tema de manejo de tiempo, el manejo de equipos, los espacios, qué espacios existen en el área de desarrollo especialmente y salud global. Y creemos que pues no tiene que ser tan complicado para todos. O tan largo, exactamente. O sea, y pues si es que tú estás interesado en el tema de desarrollo y salud global como una opción desde el punto que quieras tomarlo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de voluntariados inclusive, o sea, cómo nosotros podemos apoyar es a través de consejos, a partir de esta mentoría que menciono, o sea, dirigirte en los espacios correctos. Tampoco te va a asegurar, pues, o sea, como que esta es la oferta de trabajo, día uno, pero sí te vamos a poder dirigir como que en qué espacios, o sea, qué opciones hay disponibles, cuál es el mercado, de qué se está conversando este año, de qué prioridad va a ser para el siguiente. O sea, por ejemplo, cambio climático que sea en Dubái, ¿qué representa esto para el sector? O sea, tenemos como que muchísimas, no sé, insight, como información o perspectivas del campo que pues sí podemos compartirlo de formas que sean mucho más amigables
Para mí también el tema de juventud es extremadamente importante y como Majo también lo decía, creo que me tomó un tiempo descubrir exactamente qué era. Para mí simplemente era, pues yo sé quién era, pues era alguien joven. O sea, no veía esta diferencia tan grande, pero con el tiempo, pues ya que le di un sentido técnico a esto, pues me costó, me dio más, una perspectiva más grande de lo que estaba haciendo. Pero bueno, ese era el espacio publicitario también que queríamos generar a partir de esta conversación. Y la última pregunta, porque ya estoy con calor, porque nos cerraron la ventana en un punto cuando estaban limpiando y estoy así de una migración climática ya se de ahorita mismo hacia el otro cuarto, porque pues sí, ya te quiero abrir la ventana, pero no quiero pararme. Tu última pregunta ya para terminar, cuéntanos, Majo, un poquito sobre pues tus hobbies, o sea, aparte de esto, todas las cosas que haces, que son un montón, aparte de ser fan de Taylor Swift, que ya nos dejaste en claro con tu vestimenta, Evidente. ¿qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Pues disfruto mucho leer, que como sabes es de las cosas que más disfruto. Creo que a través de la carrera perdí un poco de el amor que tenía a la literatura, a la lectura no académica, quizás no limitada solamente a la parte de medicina, y de lo que he podido recuperar. Me siento completamente satisfecha. Entonces suelo leer entre 2 y 3 libros al mes, que bueno, me contenta, de temas diversos, leo varias cosas, aprendo cosas nuevas, me encanta. Algo que integré a varias de mis actividades de este año, muchas de las cosas que yo hago en el trabajo implican desplazamientos, o sea, viajo un montón, no solo como en la parte de la región, sino a congresos en otras partes del mundo. Y una manera en la que yo disfruto más de esta parte laboral es uniendo la fotografía. Entonces, parte de lo que hago ahora es tomar fotos. Las fotos que me gustan las edito, las imprimo y las tengo en mi departamento, las tengo ahí en mis paredes, porque al final el arte es algo que me gusta mucho. Quizás no tuve tanto tiempo de exponerme como hubiese querido. Sí, era menopausia. No tuve tanto tiempo de exponerme como hubiese querido, pero es algo que está dentro de mis prioridades. Quiero expandir esta parte de creatividad, que sí veo reflejada, como sí veo una asociación de mientras más espacio doy a la expansión de mi creatividad, mejores cosas puedo crear, no solo en el ambiente laboral, sino como en otros áreas. Y eso me encanta, es un desarrollo, es una plasticidad neuronal que no la tenía registrada y ahora flipo, me encanta. La amamos. De ahí, obviamente, soy muy fan del deporte. Me gustan todos los deportes, veo todos los deportes posibles, en particular el fútbol, que es el opio de las masas, también es mi opio. Sí, muy padre, ¿sabes? Entonces, aparte de eso, trato de estar súper presente con mi familia, con mis amigos y con mi perro. Y eso es básicamente todo lo que hago, además de la parte laboral y de mi día a día. Vale, Majo. Pues soy testigo de todos tus hobbies también. Tengo una foto que Majo me regaló en mi cuarto, entonces lo tengo. Te he visto leer muchas veces, también lo he sido testigo. Me compré un Kindle porque me recomendaste, entonces también lo sé. El fútbol, pues te he visto así, bueno, está como que poniendo atención así en el celular, pirateando fútbol. ¿Qué más quedaron? Lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Pero, Majo, muchísimas gracias por venir el día de hoy a visitarme y también a grabar el podcast. Pues una vez más, simplemente estoy tan feliz de ser tu amigo y también pues que también podamos tener estos espacios de trabajo juntos que estamos creando. Eres increíble y siempre te he admirado un montón y pues qué bueno que ahora también el resto de nuestros oyentes slash videntes, viewers, los videntes, los espectadores, la traducción de las palabras es un reto a veces. Pues también que conozcan un poquito más. No sé si quieres compartir alguna red social que la gente quiera que te siga. Si quieres, puedes seguirme a LinkedIn, que es mi única red social pública. Soy una persona bastante privada. Que vamos a cambiar eso porque luego pues tenemos que promocionar el negocio. Ya, y pueden seguirnos en la Linkay, pero yo Sí. soy una persona privada. A linkai.com y busquen a Majo en LinkedIn o pues sí. Calla, no me dices, bueno, ¿qué es esto? Es que no, mamá, que me asusto con nada.
Pero vale, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en otro episodio de Salud Disruptiva en el que seguiremos conversando con gente de campo de medicina, de enfermería, nutrición, etcétera, que estén interesados en compartir su historia y que pues estén haciendo algo un poco diferente a lo que deberíamos solamente hacer. También dices que No está mal. tienes alguna, sí, que tienes alguna recomendación de alguien para ser entrevistado, puedes escribirla a través de pues mi Instagram o donde sea y estaremos en contacto. Puede ser un disclaimer antes que nos mandes. Quiero agradecer a los médicos y a las médicas del mundo porque gracias a ustedes nosotros podemos hacer cosas diferentes. Exacto. Y también, veamos que sí, 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 sí. ya, One Health, ¿sabes? Gracias a que hay alguien en esos espacios, nosotros podemos animarnos a ocupar otros espacios. Así que todos somos parte de este mismo universo. todo Obrigado. en el universo. Va, vale. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao. No hay que tener enemigos.